Saludos, esta es la primera parte de la lección número 23 del curso de Álgebra Avanzada. En la lección anterior estamos en el proceso de demostrar el llamado teorema fundamental de la aritmética. Teorema que conocemos desde el álgebra elemental y lo hemos aplicado en el álgebra elemental, la geometría, el álgebra intermedia, etc. ¿verdad? Bien, pero en este curso de álgebra avanzada es que tenemos las herramientas para demostrarlo, y era eso lo que estábamos haciendo, demostrar ese teorema fundamental de la aritmética. Y ese teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier número natural que sea mayor de 1 tiene una factorización prima única, excepto tal vez por el orden de los factores en esas factorizaciones primas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier número natural que sea mayor de 1 usted lo puede escribir como una multiplicación de números primos, y esa multiplicación de números primos es una sola. No hay dos posibles factorizaciones primas para un mismo número, excepto tal vez en el orden que presente esos números primos en esas multiplicaciones. Bien, y ya habíamos demostrado que efectivamente todo número natural mayor de 1 tiene una factorización prima. Y estamos en el proceso de demostrar la unicidad, que es lo otro que alega ese teorema, de esa factorización prima. E indicamos que esa demostración de unicidad se iba a hacer por inducción matemática. Ya habíamos visto también en la lección anterior el primero de los dos pasos del proceso de inducción matemática, que es demostrar que el teorema es cierto para un valor mínimo del número natural envuelto en el teorema. Y como el teorema dice que para todo número natural que sea mayor de 1, ¿cuál es el número natural que le sigue al 1? El 2. Pues demostramos que efectivamente el teorema era cierto si el número que teníamos era el 2. Y entonces estábamos precisamente en el proceso de demostrar o de completar el segundo paso de la demostración por inducción matemática. Y dijimos que vamos a usar lo que se conoce como la versión alterna del principio de inducción matemática, que indica así. Nuestra hipótesis de inducción sería la siguiente entonces. Si para cualquier número natural k que esté desde el 2 hasta antes de cierto número natural n, donde recuerden que ya demostramos que el teorema era cierto para el número 2, si el teorema es cierto para ese número k con esa característica, entonces automáticamente el teorema va a ser cierto para el número n. ¿Qué quiere decir que el teorema va a ser cierto para ese número k? Porque ese número k va a tener una factorización prima única. ¿En qué sentido es única? Pues que tiene el mismo número de factores primos y que tiene los mismos factores primos, excepto tal vez por el orden en que esos factores primos aparezcan en esas factorizaciones primas. Bueno, vamos a ver qué pasa, suponiendo eso, qué pasa con el número n, ¿ok? Pues vamos a suponer que n tiene dos factorizaciones primas, esta que está aquí y esta que está aquí, ¿verdad? Son diferentes, a pesar de que aquí dice que es igual, dice que son igual porque ambas producen el número n, ¿verdad? Pero son dos factorizaciones diferentes, en el sentido que supuestamente puede haber un número diferente de factores aquí, ¿ven? Por eso te dije aquí, el número de factores primos que hay aquí va a ser g, el número de factores primos que hay aquí es h, ¿verdad? Puede ser que sean diferentes porque son dos factorizaciones primas supuestamente diferentes, y los hemos llamado de distintas formas, los números primos que utilizamos, ¿verdad? Fíjense que aquí hemos usado la letra Q para representar los primos en esta factorización, y aquí hemos utilizado la variable Q para representar los primos en esta otra factorización primo, porque estoy suponiendo que son dos factorizaciones primas diferentes. Bueno, pues fíjense lo siguiente. Si G es 1, o sea, si el número de factores primos en esta primera factorización de n es 1, pues entonces el número n va a ser P sub 1, porque al escribir P sub 1 ya llegamos a el P sub G, que es 1, ¿verdad? Así que fíjense que n será P sub 1. Y fíjense que ese es un número primo, la P sub 1 es un número primo, por lo que entonces, si esta factorización produce lo mismo que esta, acá en esta segunda factorización no puede haber nada más que un solo factor, porque si hubiesen dos, pues entonces ese número primo P sub 1, que es lo único que aparece en el lado izquierdo cuando la g vale 1, sería igual a la multiplicación de dos números primos. Imposible que ese entonces P sub 1 es un número primo, porque de la única forma que yo puedo factorizar el número primo P sub 1 es 1 por P sub 1. Así que eso implica que no sé, en el lado derecho también, si aquí hay un solo factor, aquí tiene que haber también un solo factor. O sea que el número de factores que hay aquí, que es 1, estoy suponiendo que sea 1, tiene que ser igual al número de factores que hay acá, que es h, ¿verdad? Entonces yo digo aquí que g y h van a ser igual a 1. Ya vimos que tienen el mismo número de factores primos en esas factorizaciones, ¿verdad? Bien, vamos a ver que son los mismos factores primos. Bueno, entonces, como en el lado derecho nada más va a haber un solo primo, ¿verdad? Pues cuando yo escriba la factorización del lado derecho, cuando yo escriba Q sub 1, ya terminé, porque termina con un solo factor primo que hay en el lado derecho, ¿verdad? Así que en el lado derecho la factorización prima es Q sub 1. Pues entonces fíjense, por la ley transitiva, como P es igual a N, P sub 1 es igual a N en el lado izquierdo, y aquí en la factorización del lado derecho N es igual a Q sub 1 por la ley transitiva,
si P sub 1 es igual a N y N es igual a Q sub 1, pues P sub 1 será igual a Q sub 1. Así que efectivamente, fíjense que tiene el mismo número de factores y tiene los mismos factores primos en ambas factorizaciones primas. Si en ambas factorizaciones primas lo que hay es un solo factor primo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces qué ocurre si, en vez de haber un solo factor primo, el número de factores primos en el lado izquierdo, que es G, y el número de factores primos en el lado derecho, que es H, es mayor de 1. Bueno, nosotros sabemos desde el álgebra elemental, por una propiedad de divisibilidad, que cualquier número es divisible entre el mismo, es el factor del mismo. Y aquí, en el curso de álgebra avanzada, demostramos que si un número, y se le dio como unos problemas de práctica, ¿verdad? Si un número es factor de otro, entonces es factor de un múltiplo de ese otro, ¿verdad? Así que si este número P sub 1 es factor del mismo, este número P sub 1 va a ser un factor del múltiplo de P sub 1. ¿Y qué múltiplo de P sub 1 voy a escoger? Pues mire, P sub 1 por esta cosa que está aquí. ¿Y qué es esta cosa que está aquí? Pues fíjense que es el resto precisamente de los factores primos que aparecen en esta primera factorización prima de N. ¿Se fijan? Ahora, fíjense que esto que está aquí, por la ley asociativa más bien general de la multiplicación de números reales, yo puedo escribirlo, ¿verdad? Esto que está aquí, sin agrupar estos números. Me quedaría P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, hasta llegar a P sub G. ¿Lo ven? Pero fíjense que entonces P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, hasta llegar a P sub G, produce el mismo número 1 que esto otro. Así que eso que está aquí es igual a Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 3 por Q sub H. ¿Verdad? Eso es lo que dice el número 3. Esta ecuación que tenemos aquí marcada como número 3. Así que por sustitución, si P sub 1, miro aquí, es factor de esto y esto es igual a esto, pues P sub 1 también va a ser factor de esto, porque esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Por sustitución, ¿verdad? P sub 1 es el factor de Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 3 hasta llegar a Q sub H. Bueno, pues entonces por un teorema que también demostramos aquí, si usted tiene un número primo, como lo es P sub 1, factor de un producto de números naturales, o entero en general, entonces este número primo tiene que ser factor de uno de esos que está ahí, uno de esos números que se está multiplicando ahí. Así que yo voy a suponer que P sub 1 es factor de cierto, uno de esos números Q, que lo voy a llamar el número Q sub D, para algún D que va desde 1 hasta H, ¿verdad? Hasta H. Puede ser factor de Q sub 1 o de Q sub 2, de Q sub 3, etc. hasta Q sub H. Bien. Así que P sub 1 es factor de Q sub D. Pero Q sub D, más bien, Q sub D es un número primo también, porque recuerda que todos estos factores, el Q sub 1 o el Q sub 2 o el Q sub 3 o el Q sub H en general, y uno de ellos va a ser el Q sub D, eso va a ser un número primo. Así que tiene que ser multiplicarse, tiene que escribirse como 1 por algo, ¿verdad? Donde como al ser P sub 1 factor de Q sub D, pues Q sub D será ese P sub 1 por 1, porque no puede ser P sub 1 por otra cosa. Imposible, porque no se nos daría un número primo, ¿verdad? Y P sub 1 por 1 da P sub 1. O sea que el Q sub D este, del cual P sub 1 es factor de, es el mismo P sub 1. ¿Lo ves? Bien. Así que por la ley conmutativa general ahora de la multiplicación de números reales, yo puedo suponer que ese D, el suscrito de Q sub D es 1. O sea que el factor primo que está aquí, que se llama Q sub D y del cual P sub 1 es factor de y que hemos encontrado que es igual a N, es el mismo número 1. ¿Verdad? O sea, y si no fuera el 1, si está por aquí, si fuera el 4, pues yo lo puedo, por la ley conmutativa general de la multiplicación de números reales, colocarlo en posición número 1. O sea que yo puedo suponer que el Q sub 1, en ese caso, es igual al P sub 1, ¿verdad? Porque hemos visto que el Q sub D es igual a P sub 1, pues yo suponer que el Q sub 1, ese Q sub D es el Q sub 1 y es igual a P sub 1. Así que sustituyendo en T, tenemos lo siguiente, que esta primera factorización que está aquí, que me da N, ¿verdad? P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 hasta llegar a P sub G, va a ser igual a esta, pero como yo he encontrado que el Q sub 1 en P sub 1, aquí sustituyo el Q sub 1 por P sub 1, así que me quedará P sub 1, ¿verdad? Y entonces por Q sub 2, mírenlo, por Q sub 3 hasta llegar a Q sub H. Vamos a marcar esto como 4. Bueno, por la definición de números primos, recuerden que los números primos, cuando los definimos en álgebra elemental, son números naturales mayores de 1, así que fíjense que no son 0. Los números naturales no son el número 0. Así que el primo P sub 1 no puede ser 0. Y entonces, debido a la ley de división de las igualdades, no de multiplicación, de división de las igualdades, vamos a arreglar esto, ¿no? Entonces, la multiplicación, la ley de división de las igualdades,
división de las igualdades, pues entonces yo puedo coger en esta igualdad y en ambos lados dividir entre P sub 1 porque no es 0. Porque si no es 0, usted puede dividir entre un número que no sea 0, ¿verdad? Así que en el lado izquierdo estoy dividiendo P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 hasta llegar a P sub G entre P sub 1. Y en el lado derecho estoy dividiendo P sub 1 por Q sub 2 por Q sub 3 hasta llegar a Q sub H entre P sub 1 también, ¿verdad? Y eso va a producir un número nuevo. No puede ser n, ¿verdad? Porque al yo coger lo de arriba, que es n, y dividirlo entre algo, me va a producir un número nuevo, pero lo estoy llamando n', ¿verdad que sí? Igualmente acá, ¿verdad? Va a ser ese mismo número n'. ¿Qué me queda entonces en el lado izquierdo? O sea, ¿qué me queda después que yo haga eso? Que el n', va a ser igual a, bueno, si usted simplifica esta división, ¿verdad? P sub 1 cancela con el P sub 1, queda P sub 2 por P sub 3 hasta llegar a P sub Q, ¿verdad? P sub 2 por P sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub G, ¿verdad? Y en el lado derecho, ¿qué me va a dar? También el P sub 1 cancela y me queda Q sub 2 por Q sub 3, Q sub 2 por Q sub 3, etcétera, hasta llegar a Q sub H, ¿verdad? Q sub H, exacto. Bien. ¿Y qué notamos entonces de ese número n'? Pues miren lo siguiente. Vean que n' divide a n, ¿verdad que sí? ¿Por qué n' dividirá a n? Porque fíjense que es el producto, esta parte de acá, ¿verdad? De n, ¿verdad? Así que fíjense que n es esto que está aquí, que es n' por P sub 1. Así que n' divide a n, ¿ok? n' divide a n. Por lo que ese n' tiene que ser mayor de 1, ¿verdad? Y menor que de n. ¿Por qué mayor de 1? Porque fíjense que n' va a ser la multiplicación de todos esos números primos. Imposible que den 1, ¿verdad? Y o de todos estos otros números primos, imposible que den 1. Así que tiene que ser mayor de 1, no puede ser 1. Y tiene que ser menor que n porque recuerde que cualquier factor de un múltiplo de él es menor en valor absoluto que el valor absoluto del múltiplo, ¿verdad? Y como el valor absoluto de n', por ser un número natural, es positivo, es el mismo n', será menor que el valor absoluto de la n, que es también natural, así que su valor absoluto es n también. Hay que poner el valor absoluto, ¿verdad? Así que eso quiere decir, luego, por la hipótesis de inducción, recuerden que para cualquier número k que empezara en 2, y si empieza en 2 es mayor de 1, y sea menor que n, se le aplicaba el teorema, ¿verdad? O sea que n' tendrá una factorización prima única, excepto tal vez por el orden de esos factores, ¿verdad? Bien. Así que eso quiere decir que esta factorización prima de n', esta factorización, perdón, sí, prima de n', tiene que ser igual a esta factorización prima de n'. N', al ser menor que n, tiene una factorización prima única. Así que, por lo tanto, el número de factores que hay aquí, que es g menos 1 que quité, tiene que ser igual al número de factores que hay aquí, que es h menos 1 que se fue aquí. Yo dividí aquí P sub 1 entre P sub 1 y se fue uno de esos factores q, ¿verdad que sí? Así que luego, el número de factores en esta única factorización prima que tiene n', en consecuencia, el número de factores primos
en la factorización, en esta primera factorización prima de n', que es g menos 1, tiene que ser igual al número de factores primos que hay en esta factorización prima de n', que es h, menos el primer factor que se fue, se canceló, ¿verdad? H menos 1. De donde, fíjense que si yo con esa ecuación la resuelvo, digamos, g será igual a h menos 1, y al transponer el menos 1 acá, más 1, esto es que g, o sea, que g es igual a h, y menos 1 más 1 será g igual a h. Y recuerde que eso es lo primero que yo tenía que demostrar para demostrar, ¿verdad?, que las factorizaciones de n, que eran p sub 1 por p sub 2 hasta p sub g, es igual a q sub 1 por q sub 2 hasta q sub h, que el número de factores primos en ambas factorizaciones de n fuera el mismo, ¿verdad?, para que haya sea única. Y entonces, como ya yo demostré que el p sub 1, el primero de los factores, en la primera factorización de n, p sub 1 es igual al primero de los factores q, que también era p sub 1, por lo encontré por aquí, ¿verdad? Y entonces, de p sub 2 a p sub g, porque estas factorizaciones son únicas, tienen que ser los mismos, excepto tal vez por el orden de los factores. Así es que, y también los factores primos, p sub 1, p sub 2, hasta llegar a p sub g, son los mismos en g sub 1, perdón, q sub 1, esta otra factorización de la q sub 1, q sub 2, q sub 3, etcétera, hasta llegar a q sub h. Excepto que tal vez no estén en el mismo orden, ¿verdad? Porque esta factorización es única, excepto tal vez por el orden de sus factores, ¿verdad? Así es que van a ser los mismos, p sub 1, p sub 2 hasta p sub g, van a ser los mismos q sub 1, q sub 2 hasta q sub h, ¿verdad? Hasta llegar a q sub h, ¿verdad? Son los mismos excepto tal vez por el orden que aparezcan, ¿verdad? O sea que a lo mejor bueno, el p sub 1 ya yo lo hice igual que el q sub 1, ¿se acuerdan? Pero a lo mejor el p sub 2 es el q sub 5, ¿verdad? Pero son los mismos factores. Puede ser que estén en otro orden porque estos que están aquí dice que puede ser que estén en otro orden, ¿verdad? Bien, pues ahí terminamos la prueba de unicidad, ¿verdad? Demostramos que el número de factores en una de las supuestas factorizaciones de n, que eran una de ellas había g factores primos y otra había h, encontramos que era único por esta situación, ¿verdad? Que entonces este número de factores que hay aquí es igual al número de factores que hay acá. Y encontramos también que son los mismos factores primos. El p sub 1, el p sub 2, p sub 3 hasta el p sub g son los mismos factores, q sub 1, q sub 2, q sub 3 hasta q sub h, excepto tal vez por el orden en que aparezca. ¿Okay? Ahí tiene la demostración finalmente formal del teorema fundamental de la aritmética. Repetimos que lo conocemos desde el álgebra elemental y lo hemos aplicado en el álgebra elemental, en el álgebra intermedia y en la geometría también en algún momento lo usamos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este otro teorema que se da en el álgebra elemental. Yo ni lo mencioné, pero en apuntes del tema de los números racionales, los números irracionales y los números reales aparece este teorema y se demuestra allí porque tenemos las herramientas en el álgebra elemental. Sin embargo, yo ni lo mencioné ni lo demostré porque es irrelevante al álgebra elemental, pero es muy importante que usted lo conozca, y aquí en el curso de álgebra avanzada vamos a ver la demostración de ese teorema que se llama el teorema de Euclides. Teorema de Euclides. ¿Ok? Teorema de Euclides. Bien, fíjese nuevamente, Euclides, que es uno de los que formalizó la geometría, una contribución grandísima a las matemáticas, también ha tenido ciertas contribuciones a la teoría de números. Ya hemos visto el algoritmo de Euclides, el lema de Euclides y ahora el teorema de Euclides. ¿Y qué dice el teorema de Euclides? Pues mire, que hay un número infinito de números primos. Hay un número infinito
ese teorema es importante, ¿verdad? Porque cuando estudiamos en el álgebra elemental, introducimos la definición y vimos ejemplos de números primos, uno de los ejercicios que hicimos fue escribir los números primos que hay desde el 1 hasta el 100. ¿Ok? Bien, y vimos que cada vez que caminábamos más y más, los números primos que aparecían iban como separándose cada vez más y más, ¿verdad que sí? Y algunos estudiantes, por justa razón, piensan, bueno, pues en algún momento se acaban porque van a estar tan separados que llega al último y ya no aparece más ninguno. Pues no, hay un número infinito de números primos y precisamente Euclides nos presenta este teorema y vamos a ver la demostración de este teorema. ¿Okay? Lo vamos a hacer por contradicción. Por contradicción, o sea, usted va a suponer lo contrario de lo que quiere probar, argumenta a base de lo que conoce y va a encontrar que eso contradice algo de lo que usted conoce, ¿verdad? Bueno, pues si yo voy a demostrarlo por contradicción y lo que yo quiero demostrar es que hay un número infinito de números primos, voy a empezar suponiendo que hay un número finito de números primos. Suponemos que hay un número finito de números primos. Y suponemos que esos números finitos de números primos son estos que están aquí. El primo número 1, que sería el 2, ¿verdad? El primero. El primo número 2, que sería el 3, que es el segundo. El primo número 3, que sería el 5, que es el tercero, etcétera, hasta que lleguemos al último. Tal vez haya 1.000.000, tal vez haya 1.000.000.000, ¿verdad? Pero ahí están todos. Vamos a ver que son todos los que hay. ¿Okay? Bueno, pues considere el producto, que es el resultado de la siguiente multiplicación, de la multiplicación de todos ellos, P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub n. Multiplicamos todos los números primos que hay, ¿verdad? Bien, entonces está claro que P sub i, que es 1 de esos n primos, divide ese producto de ellos, ¿verdad? Divida P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 hasta llegar a multiplicar por el último primo que exista, que es el P sub n, ¿verdad? Ese P es y yendo, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta n, ¿verdad? Fíjense que si y es 1, pues tenemos que P sub 1 es factor de esto, porque míralo ahí, es un factor, míralo ahí. Si es 2, pues P sub 2, miren, está ahí. Si es 3, pues P sub 3 es factor, míralo ahí, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a n. Cada uno de esos primos divide el producto de todos los números primos que supuestamente existen, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora considere el número consecutivo a este que está aquí, que voy a llamar, vayan aquí, marquen esto con un número 1, ¿sí? El producto de todos los números primos que supuestamente existen, lo voy a marcar con un número 1. Voy a considerar el número consecutivo de este número que está aquí, que es el producto de todos los números primos que existen. ¿Y cuál es el número consecutivo del número? Pues el número más 1, o sea, este número que está aquí más 1. P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub n más 1. ¿Okay? Bueno, pues claro que 2, esto que aparece aquí ahora en 2, es un número natural, porque es un producto de número natural, que por la ley de clausura de la multiplicación de los naturales es un número natural más 1, y la suma de los números naturales es otro número natural, ¿verdad? Es claro que 2 es un número natural. Les repito, por las leyes de clausura de la multiplicación
y la suma de números naturales. Y es mayor de 1, porque es 1 más algo más, ¿verdad? Mayor que 1. ¿Sí? Bueno, pues si es un número natural mayor que 1, por el teorema fundamental de la aritmética, y por eso fue que yo dejé esta demostración de este teorema de Euclides para este curso. Porque fíjense que necesitamos entonces el teorema fundamental de la aritmética. Ya dijimos por el teorema fundamental de la aritmética, pero lo habíamos probado en el álgebra elemental cuando yo presento la demostración en los apuntes. Hago uso del teorema fundamental de la aritmética, pero no lo he probado formalmente. Ahora sí lo tenemos demostrado formalmente y ahora lo podemos usar para justificar el siguiente paso, ¿verdad? Como este número que estoy considerando ahora, que es el producto, repito, de todos los números primos que supuestamente existen, más 1, como es un número natural mayor de 1, pues tiene una factorización prima, ¿verdad que sí? Entonces, por el TFAR, que recuerde que cuando yo presenté el teorema fundamental de la aritmética, después de indicar que el teorema fundamental de la aritmética, si usted se fija, yo puse TFAR, ¿verdad? Que quiere decir teorema fundamental de la aritmética, existirá un primo que es factor de ese número que está en 2, ¿verdad que sí? Ese número que está en 2. Pero fíjese, ¿cuál será el primo que divide ese número? Bueno, pues supuestamente estos son todos los números primos que hay, ¿verdad que sí? Pero fíjense que P sub 1 no divide a ese número porque a pesar de que divide a este, no divide a este. Y aquí vimos un teorema que llamamos un lema, porque precisamente ahora vamos a usar para justificar esto que voy a decir. Bastante al principio del tema de elementos de la teoría de números, yo demostré un teorema cuando estudiamos la divisibilidad que es un lema, ¿verdad? Porque yo teorema que vamos a usar para justificar un paso en la demostración de un teorema más importante que viene luego, que precisamente el teorema de Euclides. Dice, si usted tiene que un número es factor de un número, ¿verdad? Como cualquier número primo de eso que está ahí es factor de este, pero no es factor de 1, porque 1 no es divisible entre ningún número natural, ¿verdad? No existe un número natural que multiplicarlo por otro número natural de 1, ¿verdad? Existe un número que al multiplicarlo por un recíproco de ese número natural, que no es natural, da 1, pero un número natural por otro número natural no da 1, ¿verdad que no? Así que uno de esos primos no es factor de este. Y ese lema decía, si usted tiene que un número es factor de uno de dos números en una suma, pero no es factor del otro, entonces el número completo no es, el número no es factor de la suma de los dos números, ¿ok? Bien, entonces, pero, como P sub i es factor de P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, ¿verdad? Etcétera, hasta P sub n, que eso vimos aquí, para i igual a 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar precisamente hasta n. Y P sub i no es factor de 1, ¿verdad? Y yendo desde 1 hasta n también, entonces P sub i no es factor del número que aparece en 2. Y el número que aparece en 2 es ese que está ahí, P sub 1 por P sub 2 hasta llegar a P sub n, P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 hasta llegar a P sub n más 1. Hay un número primo